Listo, jóvenes. Entonces vamos a empezar la clase de investigación y, bueno, como les decía, para hoy tenemos trabajar el tema de los objetivos de investigación. A ver, pero antes había por ahí una inquietud. ¿Quién estaba señalando? ¿No? Bueno, entonces miren, para hoy, en primer lugar, hay unas breves noticias. Primera cosa, yo les establecí un banco de preguntas. Voy a compartir la pantalla para que ustedes vean cuál es el banco de preguntas que les hice. ¿Dónde está? Acá está. Miren, ahí tienen un banco de preguntas que establecí para que puedan estudiar hasta cuando nos toque el examen. Ustedes conocen que los exámenes fueron cambiados para la semana del 25 de mayo. Entonces vamos a trabajar ahí. En esa semana pues vamos a hacer el examen, que será creo que el miércoles 27. Ya. Entonces miren, la idea es que de este banco de preguntas ustedes puedan estudiar, porque el examen yo lo voy a tomar a partir de estas preguntas sobre estas preguntas, ¿no? Para no cambiar nada, sino que ustedes puedan estudiar esto. Entonces, aquí tienen un banco de preguntas de todo lo que hemos trabajado en el curso. ¿Sí? Revisen los PowerPoint que hemos ido haciendo, están incorporados en su aula. Y bueno, revisen las ideas de sus PowerPoint, porque ahí de manera sintética, pues yo he ido desarrollando las ideas. Entonces hay 34 preguntas básicamente sobre los PowerPoint y sobre las lecturas que ustedes han trabajado. Y el ítem 35 es la misma tarea que les he puesto, pues, para que puedan repasar. Ahí pongo, conforme con el aprendizaje de las normas American Psychological Association, APAN, sexta edición, tarea ya ejecutada en casa y clase, analice y repase los ejercicios. Son las mismas preguntas que tienen para la tarea que deben presentar o debían presentar hasta el 6, que ahora les voy a abrir hasta el día de mañana, ¿no? Hasta el 14. Bien, entonces repasen eso también. No les he cambiado nada, eso es lo mismo, porque básicamente ahí están de manera resumida lo que hemos trabajado en ese PowerPoint, y creo que mientras repasan, ustedes pues háganlo de forma manual, no entre a hacerlo en la computadora, sino más bien de forma manual, y así trabaja bien. Y se le graba porque hay la experiencia de hacerlo con las manos propiamente. Entonces, esos son el banco de preguntas para el examen. Entonces, quería contarles sobre eso para que ustedes, bueno, tengan presente como primera idea. Profe, eso solo nos ayuda para estudiar, nada más. Sí les ayuda solo para estudiar. Puntos ya no necesitan, porque creo que tienen suficientes. A ver, 15 de la primera tarea, 10 puntos del foro que hicieron y 10 puntos de esta última tarea que es sobre normas APA, es decir, tendrían como 35 puntos. Y los aportes para el bimestre pues son solo 30. Entonces, sí tienen suficientes puntos. A no ser que alguien quiera presentar, digamos, que ha desarrollado eso para obtener unos 2 o 3 puntos más, bueno, se le podría ayudar. Aunque eso Profe, yo desconfío de eso, porque ya conozco a los estudiantes, hace uno y el resto le copia y me pasan a mí. Entonces eso no sirve, porque en realidad no hay estudio serio ahí. Entonces no, eso digo, yo ya conozco, pues entonces no lo puedo aceptar de esa manera. profe, Dígame. ¿sí me escucha? Sí, estoy escuchando, dígame. Profe, es que yo tengo un problema con ese trabajo de normas APAS de introducción a la investigación, porque yo sí lo presenté en el tiempo adecuado antes de que se cerrara la plataforma,
pero el día que usted subió las notas, a mí no me aparece como si yo hubiese presentado el trabajo, solo me aparece que participé en el foro. Entonces me preocupa porque yo sí presenté ese trabajo a tiempo. Es que yo la tarea de normas APAS todavía no corrijo. Eso está en el aula virtual descansando. No he bajado eso. Entonces no Profe, puedo. pero es que a mis otros compañeros sí les aparece un puntaje de normas APA y a mí solamente me aparece el puntaje del foro, pero en las normas APA me aparece como un guioncito pequeño como si no hubiese presentado el trabajo. A ver. ¿De qué me está hablando? ¿De qué tarea? A ver, pongámonos de acuerdo. De normas APA de la materia de introducción a la Por investigación. eso le digo, de normas APA todavía no califico. O sea, eso está y es lo que me han pedido ahora que les abra el aula virtual incluso, ¿ves? Para que puedan ingresar y yo les dije que hasta mañana les voy a abrir. O sea, eso no está corregido, no está ni bajado. Yo no he bajado todavía esa tarea, entonces No hay aún. no Y puedo. Entonces, entonces, profe, las tareas que aún está calificando no nos aparecen en la plataforma porque usted las tiene descargadas. ¿Es así o no? A ver, es que estamos hablando de una sola tarea, no mezclemos las cosas, porque ahí Por es, eso le estoy hablando de las normas APA, por profe. eso te digo, a ver, eso tenían ustedes la fecha hasta el 6 de mayo. Ya, esa tarea de normas APA. Pero yo no he bajado aún, todavía no, porque o sea, ni siquiera califico ni reviso. Entonces, incluso lo que ustedes me estaban pidiendo ahora, que había un estudiante que me dice que no ha subido, entonces yo le prometo ahora, le prometí, y eso ha de ser para el resto también, que aún no han subido, pues suban entre hoy y mañana, es decir, hasta el 14 de mayo, para que suban a su aula virtual esa tarea. Entonces la pregunta que me hace la compañera, pues mira, te digo que no he calificado por este motivo, o sea, no está bajado todavía. Entonces no sé de qué norma ZAPA me estás hablando calificada. No está calificada. sí, es que usted subió un archivo en Excel, profe, de introducción a la investigación en donde Ah, pero aparece un puntaje de participación en el foro y aparece tarea, normas APA y aparece otro puntaje. A mí no me sale ese puntaje. Compañera, ¿no es más fácil que le compartas la pantalla para que el profe se pueda dar cuenta? sí, pero es que veo que me están confundiendo porque creo que me está Creo que hablando. creo que está confundida con antropología, porque ese creo que él compartió, creo. Sí, porque No, no, yo estoy hablando de introducción a la investigación, yo no estoy mezclando la materia. Yo estoy Entonces, hablando de compañera, introducción. comparta la pantalla, en serio, para que el A profe ver, pueda entender. eso, Es que el porque me profe sí está subió hablando de las otra notas cosa. de introducción, Sí. pero puso la primera nota es del reporte de lectura analítica Correcto, y sí, el Y el segundo foro es el virtual. foro, el tercero correcto. es Hasta de las ahí normas estamos SAP. con notas. Sí. De ahí no tenemos más. Sí, entonces por Bueno, es eso que, digo. profe, no le puedo compartir la pantalla porque no me deja. Y compañera, ¿pantalla de qué quieres compartir? ¿De qué parte? Yo te Es en el lado, A está ver, ¿Del Excel? en la, ¿El Excel espere un quieres momento, a compartir? ver, déjeme un momento, a ver, sí, sí, del Excel. a ver, yo Profe, le voy a poner compartir el Excel, a Excel que ver. sí tengo abierto. Ya está listo. Mira, aquí tengo las notas primeras, a ver, verás. Pero es que creo que me estás confundiendo las cosas, por eso es que estamos hablando en lenguajes distintos. Mira, estas son todas las notas que yo tengo hasta el momento, calificadas y no tengo más. Entonces, primera nota dice reporte de lectura analítica y sintética. Esa es la primera y tienen notas sobre 15 puntos. Mira, ahí está la nota. ¿Cómo te llamas tú? Es Diana. López. A ver, ¿cuánto tienes tú? López, pero es que ni siquiera estás en lista. O sea, ¿cuándo entraste? No, Porque no, no no está le... registrada. Méndez dijo. Méndez. Ah, Méndez. Ahí está, profe, Listo. la 21. Ahí tienes 9 en la primera tarea que has presentado. Mira, ahí tienes un 9 y esta es la primera tarea. La segunda tarea es el foro. Es un foro que hicieron ustedes. Entonces, ninguna norma APA hay ahí. ¿Sí? Entonces, por eso no entiendo yo de qué me estás hablando, porque ese es un foro que ustedes debían ingresar, participar ahí, y cierto, no tienes nota.
o sea, no participaste en el foro. Eso puede ser una posibilidad. La otra posibilidad es que si entraste después de que estaba previsto el foro, porque ahí hay fechas exactas y automatizadas, es decir, se programan los foros y yo generalmente planifico esos foros hasta las 23 horas con 55 minutos de la noche. Es decir, un estudiante puede ingresar hasta esa hora y participar y bueno, y después de eso se cierra automáticamente en la fecha que estaba establecida. Si un estudiante entra después de eso, incluso hasta puede escribir ahí, pero el sistema se le cierra automáticamente y no puede tener nota. Parece que tu caso es ese, por eso es que no tienes nota. O sea, no tienes nota, ¿ves? Ahí está un vacío, porque estas notas son bajadas del sistema, o sea, de la plataforma donde participa el estudiante. Entonces creo que eso es lo que te pasó. O sea, no participaste, esto indicaría que no participaste y por eso no tienes la nota, ¿ves? Pero ¿de qué norma ZAPA? Porque tú me estabas hablando de norma ZAPA y yo no entiendo, ¿ves? O sea, estás confundiendo las cosas también ahí, porque son dos tareas claritas y esas están calificadas. La de tarea de ahora, que era hasta el 6, pues esa no está calificada. O sea, así es de sencillo que yo ya bajaré eso para calificarles. Y con eso tendrían, a ver, aquí se ajustaría pues una nota tercera, acá. Sí, no sé, entonces mira, para aclarar la cosa. Si solo tienes una tarea, la primera tarea tienes 9. La segunda, que era el foro, no has participado, por eso es que no asoma nota, ¿sí? Hasta ahí. Y de ahí, pues, la otra tarea, que es la que faltaría calificarles, que es la que les voy a abrir hoy día para que puedan ingresar ahí también sus tareas. Y no habría más. Pues, ¿cuál es ahí el lío? Bueno, profe, gracias. Entonces, por Sí, la aclaración. sí, porque es que no hay otra forma, o sea, no, por eso te digo, hay que aclarar bien las cosas porque después ustedes le echan la culpa al profesor y resulta que no es así tampoco. Ya, por ejemplo, tú podrías estar diciendo a la dirección de, el profesor no me califica o norma ZAPA. ¿Qué norma ZAPA? Ninguna. O sea, no estamos hablando de eso. Son dos tareas claritas ahí. Mira, foro, que sería la penúltima, y la primera, en cambio, el reporte. Y no tienen, por ahora, no tienen más notas. Faltaría eh, esta tercera, mira, que estoy señalando aquí. Mira, esta faltaría, pero esta está por calificarse todavía. Todavía no está calificada. Eh, y repito, por enésima vez, será hasta mañana que les abro esta aula virtual para que ustedes puedan ingresar su tarea. Disculpe, Hasta ahí profe. tendremos notas. De ahí no tenemos más porque se pasan de los 30 puntos. Dígame, ¿quién me habla? Jennifer. Yo, profe. Sí, a ver, dígame. ¿Sobre cuánto es la calificación de esta tarea de las normas APA? Sobre 10 puntos es. Entonces, por eso decía, se pasa la nota, em, es decir, pasaríamos a 35 puntos. Verás, ya te voy a... Ah, bueno, no puedo mostrar. Profe, Sobre 10 disculpe una puntos es. pregunta. Dígame. En caso de que quisiéramos subir el cuestionario para los puntos extra, ¿en dónde los realizaríamos? Eh, Eso digo, o sea, eso toca acordar, porque hay que acordar primero, pero como les decía yo hace rato, yo sobre eso tengo mis recelos en vista de que sé cómo los estudiantes hacen, porque hace un estudiante o uno o dos y después se copian y me pasan lo mismo. Entonces no hay ningún estudio, ningún trabajo, solo lo que quieren es puntos. Y eso no puede ser así, porque la idea sincera es que un estudiante estudie, pues, o sea, sepa que haga él. Nosotros no somos así, profe, nosotros sí hacemos. Entonces, esos son recelos que yo tengo, de hecho, por mi experiencia en la universidad. Es decir, no es solo por ustedes, sino porque ya vengo trabajando muchos años y sé cómo se comporta el estudiante. Entonces, no nos sirve para... Claro que sería genial que un estudiante, cada uno haga y diga, vea, profe, yo hice esto es mío. Pero no resulta así, porque, como digo, Profe, y en lo personal, los que sí necesitamos puntos, porque yo veo que no tengo un foro por ahí y esos puntos me podrían ayudar. o sea, sí, pero eso te digo, pero es que ¿cómo saber que un estudiante es realmente sincero, auténtico?
y hace por sí mismo lo que debe hacer, o sea, hacer sus tareas como... Que cada quien creo que hacemos con un criterio diferente, cada Así pregunta la es, claro. puede interpretar de diferente manera, ¿no? Es, No sé. cada Más quien que hace con puntaje, criterio diferente, es verdad. Pero eso te digo, pero en la hora de la hora, es decir, en la práctica te demuestran que, es decir, el estudiante copia y te manda lo mismo del otro estudiante y entonces empezamos a plagiar. O sea, son plagios y uno se muere de iras porque un profesor se muere de iras cuando encuentra así cosas de esas. Porque lo más sincero es que cada uno trabaje y bueno, y eso es el fruto de cada uno, por supuesto. Entonces, por eso es, o sea, le estoy diciendo así de manera muy sincera cómo suceden las cosas. Ah, ah. Claro, profe, pero el punto sería es que nos ayude, porque sí hay algunos que necesitamos puntos, como en mi caso. Claro, y no solo en esta materia, sino en la otra también. Eso te digo, si ustedes dicen, o sea, son sinceros con ustedes mismos, ya, porque el asunto es que uno mismo se engaña a sí mismo, porque al final no es que engañes al profesor, además de ser deshonesto, eso también, o sea, Pero, profe, usted va a darse cuenta en la prueba. Aunque sea un medio mande a punto, dice citar, la pues, profe. prueba. Mande a O hacer sea, en con la normas prueba se va a dar APA, en cuenta de todo que si caso. hicimos o no cada uno. Más de distancia, profe, no nos vamos a copiar. Sí, por favor, profe. no, Por yo sé, favor, pero eso, profe. Hemos citado, si quiere. eso les digo, o sea, es que ya la experiencia de a uno le ha enseñado en estos años cómo funciona. Y no es solo un asunto, digamos, del estudiante, es un asunto de la sociedad en general. Es decir, ustedes ven cómo está la sociedad. O sea, respiramos, es una cultura esa, que además tiene siglos por delante nuestro que venimos aprendiendo eso. Y claro, y nos cuesta, o sea, nos cuesta decir, nuestras conciencias no están formadas de algún modo como para decir cierto. Esto es un asunto de conciencia personal, de que uno tiene que hacerlo por responsabilidad, por honestidad, por honor también, pero a la hora de la hora, digo, ya las cosas se desbordan. Miren, yo les diría, vea, si uno se promete, se compromete a sí mismo a decir, vea, yo voy a hacer mi tarea y la hago porque en verdad voy a estudiar, voy a aprender, porque de eso se trata, o sea, es la capacitación de uno, el desarrollo de uno, es la educación de uno, el avanzar uno mismo, porque ese es el propósito mismo de la universidad y de cada persona también, porque para eso nos matriculamos en la universidad, porque queremos aprender mucho, saber mucho y para transformar este mundo en el cual vivimos. Para eso estudiamos, no estudiamos solo para obtener un título, porque el título en realidad es un papel, es un cartón que al final no te sirve. O sea, no nos sirve. Lo que nos sirve es el conocimiento, la información y cómo procesamos también eso. Y de hecho, esa es la investigación justamente. Cómo aprendemos, cómo vamos a captar el mundo en el cual vivimos y cómo queremos cambiarlo también. Esa es la idea del estudio, pues. Entonces trabajamos para eso. Entonces, autoengañarse, pues no tiene, digamos, una cuestión de sentido también, o sea, de hacer eso. Yo confío totalmente en ustedes. En todo caso, podríamos hacer eso, llegar a un acuerdo, pero que quede claro el acuerdo entre el profesor y ustedes para no cometer los errores que ya señalé y que ustedes también están diciendo. O sea, pero lleguemos a acuerdos. Sí, por favor, profe. Ya, profe, ¿qué acuerdo quiere que hagamos? Así Mm, como dice que nos está dando la confianza, entonces, para poder hacer. A ver, Porque como Profe, usted mismo dijo, creo más que que eso todo al final. nos sirve a nosotros, porque nosotros mismos no nos vamos a estar engañando y hacer la copia. ajá, Porque eso no ya. nos va a servir, en sí no nos va a servir a nosotros. Entonces, ya hay una opinión. ¿Qué dicen más? A ver, ¿qué otras personas opinen? A ver, Profe, yo pienso que a ver, en realidad sí es algo propio de nosotros, porque incluso en las notas creo que se ve reflejada la responsabilidad que tiene cada uno. Entonces nosotros estamos tratando de esforzarnos por mejorar, pero siempre tenemos falencias. Entonces creo que sí nos ayudaría y sería un apoyo reforzar incluso los conocimientos y que también nos aporte algo como una ayuda, algo así. no, en eso estoy totalmente de acuerdo. En eso no hay ninguna objeción mía. Lo que digo es lo otro, o sea, lo que les planteé como manera negativa, o sea, lo que sucede. Ese es el punto y ese es el acuerdo que yo quisiera llegar, o sea, que cada uno pues trabaje concienzudamente
en responder esas preguntas y bueno, y le entregan al profesor, dicen, vea profesor, esto es lo que yo trabajé, no lo que le copié o le plagié al compañero para obtener la nota. Eso es lo que no quiero que suceda. Pero lo que tú dices es correcto, o sea, es así. Entonces, ese acuerdo es el que quiero que lleguemos. Entonces, opinen ahí. Dicen más que todo porque, o sea, nos preocupamos en sí, porque, bueno, tal vez, por ejemplo, la compañera no pudo contestar el foro o lo que sea, ya sea por cuestiones a problemas de conectividad y esas cosas, pero, o sea, imagínense, al menos ahí la preocupación de decir, bueno, chuta, no pude contestar un foro o me faltan puntos y, o sea, yo considero que también es como válido que, o sea, se nos mande o se nos permita hacer algún trabajo, al menos para poder recuperar, así sean 0,5 décimas, pero al menos eso nos va a ayudar. Sí, sí, en eso te digo, eso estoy de acuerdo. En eso sí estamos de acuerdo. Yo, por supuesto, pero lo otro es lo que quiero discutirlo. Es decir, lo otro, el tema este de la corrupción, porque el problema es que hay corrupción detrás de eso. Es decir, cuando yo digo plagio, ¿ves? ¿Qué es eso? Cuando yo digo el compañero le toma lo que hizo el otro compañero y me manda, ¿qué es eso? A eso voy. Pero, profe, usted está asumiendo que nosotros vamos a hacer eso. Porque Claro que obviamente hay personas que lo van a hacer, pero por yo eso, no digo que todos vamos, o sea, porque nadie sabe lo que cada persona hace, pero eso ya queda en conciencia de cada persona, mm, considero yo. no es Pero tanto así. cada persona es responsable de lo que hace Claro, y trata de ajá. ayudarse como su nota misma. Como dice el compañero, él tiene problemas en las notas, entonces él no creo que vaya a copiar. Entonces yo creo que también por el bien de uno mismo y de cada uno, no creo que vaya a hacer eso tampoco. Yo Eso te digo, O al refiero a menos también recoplar hablo en por las mí notas de mismo la prueba, pues, porque profe. si llegamos a Claro acuerdos que con No. ustedes, porque a mí lo que me interesaría es claro. compromisos. O sea, el Sí, compromiso profe, es más que uno todo de es eso, nosotros. Todos estamos A ver, le comprometidos, pedimos profe, a esa no ayuda, copiar. le pedimos esa ayuda más que todo, es porque en verdad queremos cumplir, queremos tener una nota extra, más que todo porque sí hemos tenido problemas al inicio de no hacer los foros porque no estábamos familiarizados con la plataforma, por eso hemos perdido esas notas, pero queremos recuperar, por eso le Claro. pedimos la ayuda más que todo. ya por eso digo, pero a ver, eso es correcto. Lo que digo es, pero lleguemos a un compromiso. A ver, y el compromiso es no copiarle a nadie, no plagiar, sino cada uno, cada estudiante contesta esas preguntas porque es fruto de estudio. A eso voy. Si ustedes dicen, profe, nos comprometemos a eso, correcto, ese es el acuerdo. Pero si me dan vueltas en el aire un poco ahí por arribita, por decir, y no se llega a compromisos, pues sencillamente no hay acuerdo nomás, ¿sí? O sea, yo lo otro lo entiendo, que ustedes Comprometemos a necesitan hacer eso. puntos, que Sí, ustedes, profe, todo todos eso los lo entiendo. compañeros estamos claro, comprometidos profe. ahorita a Claro, presentar sin copiar y sin plagiar. Ya, porque es justamente eso se llama educación. O sea, lo que necesitamos es educarnos o reeducarnos en este país, porque en el país estamos jodidos y es justamente porque se permite ese tipo de cosas. Parecen inocentes, pero no son inocentes, porque lo que pasa es que el ser humano se habitúa, se habitúa y nosotros estamos habituados en general como sociedad, sea en la vida privada o la vida pública, digamos eso, y eso hay que irlo cortando, hay que cortarlo de raíz, porque es un problema de siglos, ¿no? No estoy, por eso digo, no es que es un problema solo, digamos, de un estudiante, no, no, es un problema de siglos que tenemos sobre nuestras conciencias sociales y bueno, y hay que empezarlo a cortar. Entonces, por eso yo quiero llegar a esos acuerdos con ustedes, que cada uno se comprometa y diga, sí, a ver, queremos puntos correctos, en eso estoy de acuerdo, pero necesitamos que cada uno haga su propio estudio, que desarrolle las preguntas, porque él mismo ha investigado o qué sé yo, ha leído, ha estudiado, y bueno, pues entonces eso es producto de su esfuerzo, pero lo que no quiero es que suceda es que yo encuentre, por ejemplo, las mismas preguntas ya resueltas, es decir, copiadas. Ya, entonces ahí estamos cayendo en lo que estoy diciendo, o sea, en la crítica que estoy haciendo. Ya, y por eso digo compromisos.
Si un estudiante se compromete desde el punto de vista, pues, hacerlo cada uno, eso es correcto y está bien y yo lo acepto. Y desde esa perspectiva, sí, claro, llegamos a acuerdos y decimos, bueno, mire, podemos trabajar sobre 5 puntos, por ejemplo, esas preguntas y así estarían ustedes con 40 puntos, más bien, es decir, es por arriba del promedio que te pide la universidad, que son 30 puntos, porque eso hay que tener en el bimestre. Y si trabajamos sobre 40, pues no hay ningún problema. O sea, a mí lo que me interesa es que ustedes estudien. O sea, nos interesa estudiar en realidad, saber, tener conocimiento, tener también sabiduría, digamos. A eso voy yo. Si a eso se compromete, pues llegamos a un acuerdo. Sí, Claro, profe, sí nos Profe, sí nos comprometemos. comprometemos. Sí, Licen, sí, Sí, profe, todos nos comprometemos. Bueno, No listo. copiar. A ver, les tomo la palabra, voy a anotar aquí. Entonces, miren, voy a incorporar las preguntas, el banco de preguntas al aula virtual y ustedes lo que van a hacer es desarrollar estas preguntas y las incorporan allí en el aula virtual. A ver, entonces, ¿cuándo son los exámenes? Creo que son hasta el 20, déjenme ver cómo está el calendario. Estamos 13. Quiere decir que nosotros vamos a tener el examen el 27 de mayo. Entonces podría estar abierto eso hasta el 20. ¿Les parece? claro, profe. O sea, tendríamos 8 días, más o menos. Claro, 8 días porque yo tendría que bajar eso para tener notas listas también. Entonces, miren, fijemos hasta el 20 de mayo para que ustedes puedan incorporar las preguntas. ¿Les parece o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe, perfecto. Sí, Ya. Liz. Muchas gracias. Muchas gracias de antemano, licenciado, por ayudarnos, de verdad, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, profe, muchas Gracias. gracias por creer en nosotros. profe. Muchas gracias, profe, por confiar en nosotros. Bueno, listo. Confío yo en ustedes, pero Y también... gracias, profe, por la confianza. Listo. Entonces, la cuestión es, como les digo, miren, es aprender y tenemos que aprender a romper con esto. Decir, ¿quién? Claro, profe, es lo Ajá. correcto. Hay que romper con esto de siglos y empezar a ser verdaderamente auténticos, honestos con nosotros y enseñarlo, porque hay que enseñarlo también a las generaciones presentes y a las que están viniendo o vendrán, de que no podemos continuar. Miren el debacle de la sociedad. Eso es justamente por la manera en cómo hemos venido desarrollándonos como sociedad, ¿sí? Entonces, no podemos seguir alimentando eso. Sí, tenemos que entrar en otra onda de mucho sinceramiento en la sociedad y de aprender nosotros, digamos, a manejar. Por ejemplo, un elemento que hay que retomar es el tema de la palabra. Es decir, habían los antiguos, en nuestros ancestros, porque se manejaban, digamos, de manera verbal, oral, eran generaciones orales que se transmitían de generación en generación de ese modo. Y bueno, y la palabra era palabra sagrada, es decir, lo que se decía, pues se cumplía. Cuando entramos a la etapa más de escritura y ahora sobre todo de legalidad, resulta que la palabra perdió vigencia. La palabra ya no tiene ningún valor. Es decir, alguien da la palabra, pero después es violada la palabra. Es decir, no se le para, como dicen, balón a la palabra. Se ha desprestigiado la palabra. Las palabras incluso han ido volviéndose vacías. Por ejemplo, la palabra democracia pues no tiene ningún contenido, por decir. La palabra justicia pues tampoco tiene ningún contenido. Ustedes ven cómo funciona la justicia. Es decir, eso es pisoteada, lo que sea, a partir de la misma Constitución. Entonces, la palabra ha perdido el horizonte de su autenticidad, es decir, el valor de la palabra. Entonces, miren, ahí hay una cosa que hay que recuperar, es el valor de la palabra. Es decir, cuando uno da la palabra, pues tiene que ser como se dijo y así como se acordó, ¿sí? Por eso son los acuerdos. Es como ahora, ¿ves? Estamos acordando con ustedes. Entonces, valoramos la palabra.
No estamos poniéndole ni en un escrito, ni en un documento, nada, sencillamente estamos acordando como curso, ves, el valor de nuestra palabra. Ya, pues sí tiene que cumplirse. Por eso es que son los acuerdos. Ya, y así va a ser, o sea, así vamos a trabajar. Entonces, miren, solo para hacerles como una memoria histórica de cómo la palabra se perdió, se ha perdido. Y ahora lo que vale generalmente es lo que está en un papel, un oficio, una carta, pero ni siquiera eso, porque ustedes ven que van a parar los oficios, las cartas en la papelera o si no van a parar en los archivos y ahí descansan y se olvidaron. Entonces de ahí viene el abogado que se lleva a destapar esos archivos a ver qué fue lo que se dijo. O sea, el valor de la palabra se perdió. Entonces miren, ahí hay una cosa que hay que recuperar. Y eso nos toca a nosotros, es decir, nosotros tenemos que recuperar la palabra, el valor de la palabra, la honestidad de la palabra, la coherencia de la palabra. Bueno, solo para mencionarles, digamos, un asunto que también estudiamos en ciencias sociales. Bien, entonces, jóvenes, después del acuerdo que hemos llegado, pues yo apenas termino la clase, les voy a poner ya ahí el espacio para que ustedes puedan subir, digamos, este cuestionario también. Bien, eso. No sé si hay alguna pregunta más antes de empezar a trabajar. Profe, ¿cuántos puntos va a tener este taller? Yo creo que 5 puntos estaría bien, porque hasta ahora tendríamos 35 ya. Más 5 Ya, de eso, si estamos hablando de 40 puntos. y con respecto a la prueba, ¿sobre cuánto es? ¿O El examen es sobre 20 puntos, eso ya es reglamentario, es decir, no podemos cambiar eso. Entonces, profe, ¿y cuántas preguntas van a venir? ¿Se sabe más o menos? a ver, ¿cuántas son ahí? Están 35. De las 35 y más la de la tarea de Norma Zapa, mira, ahí vamos a tomar de esas preguntas, o sea, para el examen. Yo no las cambio nada, es decir, tomamos sobre lo O sea, mismo. pero el examen es de opción múltiple o de escribir, así como. Bueno, lo que están recomendando las direcciones es que tenemos que crear en el aula virtual opción múltiple, es decir, ese es como el estándar. Probablemente sea así, pero yo todavía tengo que ver porque depende de los tiempos también de los profesores, porque no alcanzamos. Y hacer un examen de opción múltiple para la plataforma se vuelve bien complicado porque es manejo de tecnología también y de metodologías de cómo uno tiene que crear, es decir, eso no es tan fácil. Entonces, entonces yo también tengo que ver un poco con los tiempos, a ver. Sí, por eso es que no te prometo en este rato decirte sí voy a poner en el aula virtual. Pero Ya, podría profe. ser, sí, podría ser de otro modo, pero sobre esas mismas preguntas. O sea, yo no les cambio las preguntas, son las mismas. El contenido va a ser el mismo. Lo que sí puede cambiar es la modalidad en cómo organizas la pregunta, eso sí. Claro, y con respecto al tiempo que vamos a tener, la duración. Bueno, si son 20 preguntas, decir, puede ser 40 minutos, por decir, tiene un estudiante, o hasta 60 minutos. Sí, como tiempo suficiente para poder desarrollar. Listo. Ajá, Gracias, profe. sí. Bueno, entonces vamos a trabajar a ver, hacer unas breves explicaciones sobre objetivos de investigación, que era lo previsto para esta clase. Quiero ver si está. Así está. A ver, se me perdió. A ver, entonces voy a trabajar un poco sobre los objetivos de cómo hay que establecer dentro de un problema de investigación. Ya. También, a ver, creo que me queda una explicación que haré la próxima clase sobre la justificación en una investigación. Bueno, entonces mire, vamos a tomar esto.
Bueno, ahí ustedes tienen, miren, una primera acercamiento a lo que viene a ser un objetivo. Entonces, primera cosa que tenemos siempre cuando hacemos investigación social es identificar un problema social, es decir, un problema real. Sí, porque como trabajamos con la realidad, pues esa es nuestra base, esa es nuestra materia prima y hablar de realidad, pues es un tema sumamente complejo eh, y sobre eso pues se ha ocasionado también diferentes puntos de vista. Algunos dicen que es imposible conocer la realidad, son por ejemplo los agnósticos. Hay otros que en cambio dicen, sí, sí es posible, pero con muchas dudas. Entonces ahí empiezan a dudar de eso. Hay otros que dicen, sí podemos también, pero en porciones, es decir, en contextos, en partes de la realidad. Por ejemplo, esos son los científicos que se llaman, que van por la corriente ontológica. Eh, y otros pues hablan también de que es posible estudiar la realidad siempre y cuando hagamos de la realidad en trocitos, pero sin ninguna conexión es decir, con otras partes de la realidad. De todas maneras, son perspectivas. A ver, entonces lo que yo digo aquí es que primero, cuando vamos a hacer un proceso de investigación, lo primero que hay que hacer es trabajar un objeto de estudio que ya habíamos hablado. Ese objeto de estudio contiene, pues, problemas. Es decir, dentro de ese objeto. Profe, disculpe, no sé si es que está compartiendo la pantalla o no se ven las diapositivas. No están viendo. No, profe. Bueno, en mi caso se ve A ver. las carpetas. Sí, profe, no sé. Ah, entonces, esperen, entonces algo está pasando. Bien que me avises. A ver. Voy a... Ahí, Sí, profe, ya. ahora sí ya ven. Sí, profe. Ya listo. Entonces estaba aquí, a ver, en esta primera parte, diciendo que partimos siempre de problemas. Se llama eso problemáticas cuando hacemos investigación o vamos a plantear un problema de investigación. Entonces tenemos un problema que hay que identificarlo de la manera más precisa posible. Es decir, es como querer atrapar ese problema, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer primerito, ¿ya? Y para eso, pues, hacemos lectura, buscamos información en la biblioteca, en las bases de datos, etc. Y ante ese problema, entonces hay que buscarle solución, ¿sí? Al problema que se ha identificado, que se ha abordado, que se ha estudiado. Entonces hay que buscarle solución. Y generalmente la solución, pues, solamente el hecho de haber identificado ya un problema bien clarito, pues eso ya es como el 60% que resolvemos de esa investigación. Sí, porque el no tener un problema sencillamente no nos conduce a ninguna parte. En cambio, cuando ya tenemos un problema bien identificado, entonces ya eso mismo nos ayuda a determinar cuál podría ser la solución, ¿sí? Entonces, el 40% más, pues, es la búsqueda de esa solución a ese problema. Y en el orden de la ciencia, pues, es así. Ahora, entonces, la solución tiene que ver con la búsqueda del para qué, es decir, ese es el objetivo. Cuando hablamos de un objetivo, estamos hablando de qué es lo que quisiéramos lograr para solucionar ese problema que hemos identificado. O sea, en el 40% que yo decía, entonces hay que buscar cómo resolver. Y ese es el objetivo. Y el objetivo tiene que ver con esta pregunta que se llama ¿para qué? O sea, el para qué es el logro, para qué también indica la meta, para qué también indica, decir, el horizonte en donde uno quisiera llegar con esa investigación, qué es lo que quiere resolver. Entonces, a eso le llamamos el para qué de la investigación.
Es un enunciado, ya más adelante vamos a ver algunos ejemplos, es un enunciado que expresa lo que se desea indagar y conocer de un problema planteado. Entonces, es el rumbo que va a tomar mi investigación. Entonces, miren, el objetivo ya me está enrumbando, me está dirigiendo, me está orientando hacia dónde debo ir. Y cuando digo hacia dónde debo ir, significa que toda la información que voy a recoger, pues tiene que ver con ese objetivo. O sea, el objetivo me orienta, me da el camino, me da el propósito, digamos, hacia dónde uno va a ir. A eso también se le llama entonces propósitos de estudio, lo que pretende alcanzar la investigación. Otra manera de decir el objetivo es, o los objetivos, que son las guías de la investigación. Es decir, hacia dónde pues me quiere orientar la investigación. Bueno, ahí ustedes tienen una imagen, miren a la izquierda, si se ponen a mirarla, bueno, ahí tenemos una mesa con una especie de flecha y un señor que está apuntando hacia adelante. Es decir, está diciendo, miren, hacia allá vamos. Bueno, es una imagen que nos ayuda a entender el planteamiento de un objetivo. En términos más sencillos, los objetivos nos indican el punto de llegada, lo que queremos lograr. Ahí tienen otra imagen a la derecha, una señorita, una persona que ha puesto una escalera, miren, en un hoyo y la escalera es la estrategia que le permite pues llegar hasta arriba al hoyo e incluso seguir buscando otro punto de llegada, pero la escalera ya se le terminó. Es decir, ahí estaríamos hablando, hasta ahí llega el objetivo. Es decir, un objetivo también es limitado, no es infinito, sino que tiene una perspectiva hasta un cierto punto. De todas maneras, la imagen creo que nos permite entender esto, que el objetivo siempre es un punto de llegada. Algunas características de los objetivos de investigación. Primero, se redactan con un verbo infinitivo. Aquellos que terminan en ir, si yo digo si yo digo alcanzar, analizar, por ejemplo, es en infinitivo. Si yo digo mm, comer, por ejemplo, es en infinitivo. Y si digo partir, es en infinitivo. A eso le llamamos verbos en infinitivo en el castellano. También está orientado a la búsqueda de un nuevo conocimiento. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en estado del arte de que el estado del arte siempre da cuenta de un conocimiento último o de vanguardia hasta donde se ha llegado? Y luego de eso, en la investigación, pues se busca alcanzar nuevos conocimientos que son desconocidos. Entonces, cuando hablamos ya de procesos de investigación mucho más avanzados, pues tenemos que ver con esto. Y en la ciencia, pues es justamente eso. Es decir, la ciencia siempre busca nuevos conocimientos, nuevas informaciones. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues los objetivos también apuntan a lograr nuevos conocimientos que han sido desconocidos. Incluyen las variables objeto de estudio que serán medidos. Si una variable, pues habíamos dicho que es un conjunto de conceptos concretos y que pueden ser medibles. De hecho, deben ser medibles, cuantificables. Contienen un logro, el evento de estudio, las unidades de estudio, es decir, sobre lo que ya hemos hablado de categorías. Yo, por ejemplo, hablo de categorías y conceptos, pero aquí hablamos de categorías, ¿sí? Las categorías, pues como decimos, a ver, de manera compleja decimos, la categoría son formas del ser y determinaciones de existencia. Formas del ser, pues quiere decir que la realidad, pues tiene muchas formas de ser, muchas maneras, es decir, la realidad va adoptando formas, la materia adopta formas distintas en la naturaleza y también en la sociedad. A eso le llamamos entonces formas del ser. Pero esas mismas formas determinan también de algún modo a las personas. Es decir, estamos determinados por eso que es la naturaleza o por lo que en la sociedad también se construye. Entonces ahí hablamos de determinaciones de existencia. Entonces estamos hablando de categorías. Entonces cuando digo contienen un logro, el evento del estudio, las unidades de estudio, básicamente hay que hablar de categorías. Ejemplos de verbos
en infinitivo. Miren, ahí tenemos un listado de verbos que tienen que servirnos o pueden servirnos para un estudio dentro de la investigación. No todos los verbos nos sirven. Es decir, el idioma o los idiomas pues tienen infinidad de verbos que se usan, que son acciones, porque un verbo es una acción que una persona realiza y eso lo verificamos en la lengua, en el lenguaje o en el idioma en el cual estamos hablando. Entonces aquí tenemos una serie de verbos, pero que están dentro de la investigación. Es decir, hay verbos propios de la investigación, no es cualquier verbo. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos determinar, identificar, evaluar, etcétera. Elaborar, proponer, analizar, etcétera. Entonces, son verbos que se usan dentro de los procesos de investigación. Clases de objetivos. Una investigación tiene 2 o 3 objetivos generales y 4 o 5 objetivos específicos. Miren, esto también es solamente una manera de decir, porque cada investigación tiene su propia manera de ser. Cada investigación, pues, trabaja de acuerdo también a un formato. Depende también de eso de las instituciones o depende de las universidades, cómo están pensando los procesos de investigación o también depende de las instituciones que se dedican a la investigación y ahí hay acuerdos entre las personas que investigan. A eso se les llama también comunidades académicas. Entonces ahí toman acuerdos, pues llegan a acuerdos, es decir, criterios de verdad. Y bueno, y con esos modelos o con esos formatos, pues trabajan las investigaciones. Pero de todas maneras, lo indispensable aquí es entender que hay investigaciones que deben tener o es prioritario tener objetivos generales como objetivos específicos. Entonces, los objetivos se clasifican en generales y específicos. Veamos qué es eso. Un objetivo general siempre expresa el fin concreto de la investigación en correspondencia directa con la formulación del problema. Lo que les decía hace un momento, es decir, hay una correspondencia entre el problema y el objetivo. Por ejemplo, si yo digo, a ver, voy a poner un ejemplo que se me ocurre en este momento. La necesidad del hambre. El hambre es un problema. ¿Ves? Ahí tengo ya un problema. ¿Cuál sería la solución en términos de objetivo general a ese problema? Pues saciar el hambre. Entonces, mira, tengo el problema, que es el hambre que tengo. ¿Y cuál es el objetivo para resolver ese problema? Saciar el hambre. Entonces, mira, hay una correspondencia lógica o relación lógica. Es decir, yo no puedo decir, el problema es el hambre, y decir, correr en la mañana. O sea, eso resulta ridículo. No es una relación lógica entre el problema y lo que quiero resolver. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Es decir, uno no puede poner ante un problema una cosa que no va con ese problema. O sea, ¿cómo resuelvo el problema? Esa es la pregunta. ¿Sí? Entonces tiene que haber esta relación lógica estrecha entre el problema y el objetivo. Es decir, el objetivo viene a resolver ese problema. Entonces tiene que ser lógico eso. Bueno, eso para tenerlo presente, para que ustedes cuando vayan a elaborar pues objetivos tienen que pensar muy bien eso, cuál es la relación lógica entre el problema y el objetivo, y a su vez revisar el objetivo si está en correspondencia con el problema, es decir, si el objetivo termina resolviendo el problema, porque si no es así, está equivocado entonces. Bueno, ahí tenemos un ejemplo, a ver, para ir ajustando lo que hemos dicho previamente. Determinar, miren, el objetivo está en verbo, está en infinitivo. La incidencia del ser humano, es incidencia, cada palabra dice mucho y hay que considerar cada palabra que decimos. Por eso es que siempre hay que entender bien el lenguaje castellano para saber qué es lo que estamos diciendo cuando estamos formulando un objetivo. Y en todo escrito es así, o sea, no es solamente porque estamos hablando de objetivos, no. En cualquier escrito que hagamos, pues es así. Es decir, si el lenguaje es correcto,
en relación a lo que estamos diciendo de la realidad o no. Porque si usamos palabras que no tienen que ver con la realidad que estamos mencionando o que estamos describiendo o explicando, sencillamente la formulación pues, del lenguaje no nos sirve. O sea, es incorrecto eso. Entonces, mire, aquí siempre hay que pensar claramente cuál es la relación lógica que se establece dentro de la formulación del objetivo. Bueno, aquí tenemos entonces, miren, este objetivo, determinar la incidencia del ser humano en el aumento progresivo del calentamiento global en la parroquia Olegario Villalobos del municipio de Maracaibo. Este ejemplo es tomado de Venezuela. Bueno, entonces ahí tenemos, miren, la formulación de un objetivo general. Veamos esto de los objetivos específicos. Si el objetivo general era el para qué, los objetivos específicos, en cambio, son las estrategias para lograr ese objetivo general. Los objetivos específicos son las respuestas a la pregunta. A ver, todavía no he hablado, pero cuando uno tiene un problema, cuando identifica un problema de investigación, siempre ese problema tiene varias preguntas. O sea, le podemos hacer varias preguntas. Y el investigador tiene que sortear, tiene que escoger, priorizar cuáles de esas preguntas va a contestar en la investigación, porque no es posible hacer toda la investigación ni de investigar tantas preguntas. Imagínense, yo por ejemplo prefiero en investigación una o dos preguntas y no más, porque sé lo que significa proponerse investigar una pregunta o dos máximo. Eso es bastantísimo. O sea, depende también del alcance de la investigación, porque eso también hay que ver qué alcance tiene la investigación, cuál va a ser el límite de esa investigación, le vamos a delimitar hasta dónde podemos llegar. Bueno, todo eso es parte de los procesos de investigación. Entonces, la pregunta o las preguntas que hagamos, pues tienen que ver justamente con los objetivos específicos. En otras palabras, diríamos que los objetivos específicos son resueltos por la pregunta que hemos hecho. Si yo tengo una pregunta, pues podría generar un solo objetivo. Si yo tengo varias preguntas, 2 o 3, para cada pregunta tendría que formular un objetivo para cada pregunta. Pues, valga la reiteración que hago. Entonces, se da cuenta de decir, a ver, ¿cómo se entiende un objetivo específico? Siempre como la estrategia que resuelve una pregunta y a la vez, digamos, terminamos resolviendo el objetivo específico. También los objetivos específicos indican los pasos que se han de realizar para alcanzar el objetivo general. Los objetivos específicos se derivan, o yo también acostumbro a hablar de desglosan, ¿sí? Me encanta la palabra desglosar, que a veces como que es más práctica. Pero bueno, derivan o desglosan del objetivo general, contribuyen al logro de ¿sí? Del objetivo general. Veamos algunos objetivos. Ahí tenemos la formulación de algunos objetivos a partir del objetivo general que dijimos antes. Por ejemplo, uno podría querer, ¿qué quiere? Dice describir las causas. Mire, ahí ese sería ya lo que queremos en primer lugar. Es decir, ahí hay uno que se llama ¿qué cambiar? ¿Qué es lo que queremos cambiar de esa realidad? O estudiar de esa realidad. Describir las causas que ocasionan el calentamiento global, por ejemplo. Otro objetivo es, por ejemplo, si quisiéramos estudiar, identificar la presencia de elementos que propicien el calentamiento global en el municipio de Maracaibo. ¿Ves? Identificar la presencia de elementos, ¿ves? Que propicien el calentamiento. Estamos dándole, entonces, en esa formulación, una exactitud de lo que queremos investigar. Y un tercero objetivo específico que planteamos es examinar las actividades realizadas por los habitantes de la ciudad de Maracaibo que ocasionen agentes propicios para el calentamiento global. O sea, en el verbo más en el contenido, pues estamos ya expresando lo que queremos. Si decimos examinar las actividades realizadas por unos habitantes de esa ciudad de Maracaibo, estamos diciendo ya el contenido que queremos lograr. Otro
Otro ejemplo, establecer la relación entre las actividades realizadas por el ser humano y el aumento progresivo del calentamiento global en la parroquia Olegario Villalobos del municipio Maracaibo. Bueno, miren, entonces ahí tenemos un resumen de varios objetivos en términos de derivación del objetivo general o en términos, llamémosle como yo les digo, me gusta hablar de desglose del objetivo general. ¿Sí? Una vez que, si logramos estos objetivos, es decir, estos que están planteados, miren, si investigamos estos objetivos, resulta que terminamos entonces investigando el objetivo general, ¿sí? El objetivo este. Pero si este objetivo no lo determinamos aquí en los objetivos específicos correctamente y lógicamente, porque aquí hay que hablar de lógica, es decir, tiene que haber una coherencia lógica, una relación lógica entre el objetivo general y el objetivo específico y las preguntas de investigación. Entonces, miren, ahí hay un círculo. Eso, por ejemplo, para el que está haciendo investigación, tiene que pensarlo muchas veces. Incluso a veces toca dejar la investigación ahí que descanse una semana, 2 semanas o más tiempo, hasta que nuestro cerebro se enfríe un poco, se distancie también, y luego regresar a ver, a repensar las preguntas y esa relación entre preguntas, objetivo general y objetivos específicos, para volver a afinar esas preguntas, a ver si están correctamente realizadas. Pues si es que no están, entonces hay que volver a reactualizar o cambiar incluso, porque uno puede cambiar. Es decir, no hay nada camisa de fuerzas ahí, sino que todo puede ser cambiado incluso. Y preguntarse si es que eso responde al problema inicial, problema de investigación inicial. Si es que el problema no está tampoco bien formulado, es decir, quiere decir que el resto, tanto las preguntas como los objetivos, seguro que están mal también. Entonces, por eso es que le echamos mucha cabeza siempre a esta relación entre problema, preguntas, objetivos, general específicos. Le ponemos siempre mucha atención para estar de acuerdo de que en verdad eso está bien elaborado. Diferencia del objetivo general y específico. El objetivo general define dónde queremos llegar. Bueno, esto ya habíamos dicho. El objetivo siempre busca el para qué. En cambio, el objetivo específico definen las estrategias para alcanzar el objetivo general. Más bien aquí es el cómo, por eso hablamos de estrategia. ¿Cómo voy a lograr el objetivo general? A ver, aquí hay otros ejemplos. Decimos aquí, objetivo general, diseñar un modelo sanitario para garantizar un manejo ecológico de los residuos sólidos de la ciudad de Milagro. Desglose o derivación de ese objetivo son los siguientes objetivos específicos. Caracterizar los procesos de recolección, transporte, procesamiento y disposición de los residuos sólidos. Mire, ahí entonces hemos derivado una primera estrategia de ese objetivo general y es caracterizar los procesos de recolección. Otra estrategia de ese objetivo general en términos de objetivo específico es analizar en qué medida el manejo de los residuos sólidos se corresponde con una visión ecológica. Miren, ¿en qué medida? Es decir, ahí tenemos que hacer una medición. Ya estamos poniéndole incluso en qué medida, es decir, eso ya medición. Y un tercer objetivo específico que se deriva del general es determinar los factores que limitan y potencian el manejo ecológico de los residuos sólidos. Los factores siempre son condicionamientos para que suceda algo. No sé si a ustedes les dije en la clase anterior, les puse el ejemplo de la salud, es decir, la buena salud. Para tener buena salud, pues hay algunos factores que concurren para obtener esa buena salud. Por ejemplo, el deporte. Ese es un factor para obtener buena salud. Qué sé yo, la buena alimentación. Si usted come bien, se alimenta bien con muchas proteínas, pues mire, su salud va a ser muy buena. Pero si se alimenta de otras cosas, como pueden ser, por ejemplo, comida chatarra o harinas, qué sé yo,
Mira, la alimentación pues no va a ser buena y eso tiene que ver con la buena salud. Eh, si uno tiene un ambiente familiar adecuado, psicológicamente, digamos, feliz, pues eso también tiene que ver con la buena salud. Porque si uno vive en un ambiente de conflicto y de violencia, sobre todo, que es feo, o es lo peor que podría suceder, entonces, miren, la salud mental, pues, no va a ser buena y por lo tanto la salud física tampoco, porque hay una relación entre salud mental y salud física. Y generalmente las enfermedades mentales se transforman en enfermedades genéticas o o se vuelven parte del cuerpo, es decir, tienen unas consecuencias en el cuerpo, esas cuestiones mentales. Generalmente las enfermedades son más de origen mental y que se vuelven corporales. Entonces, mire, es decir, ahí tenemos como tres factores. La idea que quería explicar es que es un factor, ¿sí? Un factor siempre es algo que incide en algo. Entonces, cuando decimos determinar los factores que limitan y potencian el manejo ecológico de los residuos sólidos. Bueno, entonces miren cómo hemos desglosado o hemos derivado objetivos generales del objetivo específico, perdón, objetivos específicos del objetivo general. A ver, aquí hay una pregunta y en relación también a los objetivos específicos. Por ejemplo, si uno se pregunta, esta es una pregunta que tiene que ver con un problema de investigación, o sea, es un problema, pero es una pregunta problema. ¿Cuáles son las causas que determinan el bajo nivel de alimentación de la población? Mire, la pregunta está diciendo cuáles son las causas. Miren la pregunta, empiezo con cuáles. ¿Sí? Las preguntas de investigación generalmente son cuáles, qué, cómo, por qué. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la pregunta ¿por qué? Porque esa me lleva al origen de los problemas. Cuando uno quiere estudiar un problema real, por ejemplo, de la sociedad, pues tiene que ir al origen, a la genética mismo del problema. Entonces, la pregunta ¿por qué? Es clave, ¿sí? Porque otras preguntas, por ejemplo, ¿cómo? ¿Dónde? Son preguntas más, más de, digamos, de encima de las raíces, no de adentro mismo de las raíces del problema, sino están por arribita, es decir, son muy superficiales ese tipo de preguntas. Pero también es válida una investigación que haga ese tipo de preguntas. Pero si queremos indagar verdaderamente un problema, hay que ir a la pregunta del por qué, el origen, a la genética, a la génesis, llamémosle así, del problema mismo. Y ahí sí las contribuciones de las investigaciones son pues muy importantes y decisivas también, porque uno está explicando el origen propio de algo. Bueno, entonces miren, esa pregunta pues dice cuáles son las causas que determinan. Esa es una pregunta de origen, de genética del problema. Bueno, para eso entonces, ¿qué hay que hacer? Miren, contribuir al conocimiento de las causas que determine el bajo nivel de alimentación de la población, con el fin de que se tomen medidas para solucionar esa problemática a mediano plazo. Otro objetivo que puede suceder de esa pregunta problema es determinar de qué manera influye el nivel de desarrollo socioeconómico del país en el bajo nivel de alimentación de la población. Y un tercer eh, objetivo que sale también de esa pregunta y que se puede contestar es determinar de qué manera influye en el nivel educacional en el ámbito alimentario de la población. Bueno, entonces es solamente un ejemplo que se pone para ver cómo se puede trabajar. Ahí tenemos otro ejemplo parecido al anterior. A ver, pasos para construir el objetivo general. Entonces aquí vamos a seguir algunos pasos que pueden ayudarnos para cómo hacer un objetivo general. ¿Cómo formular? A ver, porque la idea sería formular, o la palabra que podemos usar es cómo formular un objetivo general. Entonces, bueno, ahí podemos en tres partes pensar ese objetivo. Primero, un verbo en infinitivo. La segunda idea que hay que tener en cuenta, qué cosa es lo que queremos cambiar o qué cosa es lo que se quiere lograr. Y un tercero, el para qué propiamente.
o sea, el fin último de lo que se quiere lograr. Entonces, en resumidas cuentas, diríamos, hay un verbo más el contenido o qué cosa se quiere lograr y para qué, o sea, cuál sería la finalidad. Entonces, veamos ahí un objetivo general en términos de ejemplo. A ver, comprender, ¿ves? Ahí está el verbo terminado en er, ¿sí? En esta forma, digamos, del verbo comprender. ¿Cuál sería el contenido de lo que queremos? ¿Cuáles son las diferentes funciones del asesor psicopedagógico? Y el para qué. Para poder facilitar estrategias de aprendizaje en las en programaciones didácticas habituales. Bueno, está señalado en color eso para diferenciar el verbo, el contenido y el para qué. Por eso está puesto de esos colores así. A ver, veamos un ejemplo. Si decimos determinar, entonces tenemos un verbo en infinitivo. ¿Qué cosa? El número de errores en la elaboración del objetivo general. ¿Para qué? Para enmendar sus errores. Entonces, ves, digamos, hay 3 elementos con el esquema que estamos usando. Entonces, ¿cómo quedaría formulado el objetivo? Pues miren, aquí tienen una manera, porque hay otras maneras que se pueden decir lo mismo, porque el lenguaje siempre es infinito también. Por eso mismo es arbitrario el lenguaje, porque nos permite formular de distintas maneras lo mismo. Determinar el número de errores en la elaboración del objetivo general para enmendar sus errores. Miren, bueno, esa es una manera de decir ese ejemplo. Seguimos reconsiderando a ver lo que estamos trabajando para la formulación de objetivos. Identifique los verbos que impliquen acciones en los individuos u objetos. Pregúntese, ¿qué cosa quiero investigar? ¿Qué es lo que busco conocer? ¿A dónde quiero llegar? Elabore una lista preliminar de respuestas que ayuden a satisfacer las interrogantes planteadas en el punto anterior. O sea, aquí también es importante irse planteando ya respuestas que tienen que ver eso también con las hipótesis que seguramente más adelante o en próximos cursos, si es que en este no está en el programa, pues se avanzará a la formulación de hipótesis. Tomando la lista elaborada en el paso anterior, complétela señalando las acciones que usted va a realizar como investigador y que le va a permitir lo que se ha propuesto. Tome como referencia la formulación del problema. Esto es muy importante. Nunca debe perder uno de vista el problema. El problema es el que te ayuda a orientarte siempre. Y uno regresa siempre al problema a darle las vueltas, a rodear. Como se suele decir, hay que hacer siempre un rodeo al problema, a ver si es que está bien y revisarlo y una y otra vez. Y analice cuál de las acciones elaboradas ayudarán a responder esa pregunta de investigación. Hágase la siguiente pregunta varias veces: ¿cómo alcanzó el objetivo general? Lo que yo decía, hay que analizar si es que hay congruencia lógica entre el problema y el objetivo general. Que el objetivo general es la solución de algún modo al problema. Analice estas preguntas y determine cuál de ellas le ayudarán a alcanzar el objetivo general. Bueno, entonces, lo que quería es con ustedes, pues, dejarles una idea de cómo se formulan objetivos generales y específicos. Yo espero que con esta presentación, pues, tengan ustedes una idea más precisa de cómo hay que trabajar los objetivos. Generalmente aprendemos haciendo. Es decir, cuando uno se pone a hacer ya un proyecto de investigación, que puede ser para un artículo de una revista, o puede ser también para una tesis de grado, pregrado, o si estamos ya pues en cursos posteriores, en cursos avanzados, pues será maestría o doctorado, pues eso todavía es mucho más arduo. Entonces, lo que hacemos es practicar ahí, y ahí es donde pues ponemos en juego todo lo que vamos aprendiendo previamente.
Por eso es que estos pasos que estamos dando ahora, que son iniciales, pues tenemos que aprenderlos bien y bueno, y hacer ejercicios también. Por ejemplo, cuando yo les mando alguna tarea a ustedes, por ejemplo, digo, a ver, haga una investigación. Incluso hay una matriz ahí que yo les he puesto que no la hemos usado tampoco hasta ahora, pero se podría usar. Entonces, la primera matriz 1, por ejemplo, yo pongo matriz de investigación, un proceso de investigación. Por ejemplo, ahí ya estoy pidiendo pregunta, estoy pidiendo un objetivo. Se da cuenta por lo menos uno, ¿ves? Y una respuesta a esa pregunta, ¿ves? Entonces, con esto que ustedes están aprendiendo, ya tienen una idea de cómo ir haciendo mejor eso. Sí, bueno, eso cuando empecemos a hacer práctica de eso. Bueno, chicos, a ver entonces, ¿alguna pregunta sobre esto que yo he explicado o si quieren que se vuelva a presentar los ejemplos? Vean ustedes, a ver, entonces, ¿qué preguntas tienen? Estuvo claro, profe, lo que nos explicó. Bueno, en mi punto de vista sí estuvo claro. Ya, bueno. Entonces, no hay necesidad entonces de volver sobre esto. Ya. A ver, yo les hago una pregunta. A ver, entonces cojan papel y lápiz en este momento y vamos a hacer un breve ejercicio con ustedes. A ver, cojan papel y lápiz. La idea es, a ver, formular un objetivo. A ver, ¿dónde está? Aquí. No. Estaba este es. A ver, aquí tienen ustedes un ejemplo de objetivo general. A ver, formulen un objetivo. A ver, haciendo una simulación, es decir, emulando o imitando, digamos, este ejemplo que está ahí puesto en la diapositiva, para ver cómo le sale, a ver qué tal. Vamos a inventar un poco imaginativamente, porque no tenemos un problema de investigación, pero por lo menos para ver cómo ustedes logran establecer la relación entre el, el verbo, el contenido y el para qué. A ver, entonces escriban ahí un objetivo en su mesa o donde tienen ahí pues ahora y veamos y revisemos a ver cómo les va. Tal vez podrían, si pueden abrir ¿cómo es? En una hoja en Word. Para De que escriban cualquier tema, profe. cualquier tema, sí. A ver, si pueden abrir una hoja en Word y escribir ahí el objetivo y luego compartimos la pantalla para revisar lo que podría ser el ejercicio que podemos hacer. Hasta mientras yo les voy a poner un poco de música. A ver si es que encuentro por aquí.
Profe, yo tengo uno, pero no sé si es que estará bien hecho. A ver, salgo de la pantalla para que le puedas Compartir. compartir. A ver, espérame un Ya. momento. ¿Me avisa ya? Listo. A ver, ahí Ya. puedes ingresar tu información. A ver, veamos cómo te salió. Ya, espérame. Ya le comparto. Déjame cierrar estos documentos, no se va a perder. A ver. Es este que está aquí, que dice objetivo general. A ver, Es de una planificación. mira. En realidad no es un objetivo de investigación, porque es otro tipo de objetivo que tiene otra intención. Cuando tú dices, mira, insertar al niño al centro infantil de la mejor forma posible, pues estamos hablando de que la idea ahí es que tú quisieras a los niños, habría que ver de qué edad son y quieres insertarlos dentro de un centro infantil. Entonces, mira, eso no hay ahí objetivo de investigación, porque en cambio un objetivo de investigación es indagar algo. Por ejemplo, si yo digo, eh, identificar el clima del día de hoy en Quito, mira, ahí estoy usando el verbo identificar cuál va a ser el clima hoy día. Entonces, eso es ya un asunto de investigar eso. En cambio, cuando tú estás diciendo insertar al niño al centro infantil, pues ese no es de investigación, sino es otra actividad que quieres hacer, pero no de investigación. Podría ser, por ejemplo, tal vez de algún proyecto social, que sé yo, que tú Sí, traes. es que es de ¿Sí? es de una planificación. Claro, entonces mira, no, es decir, no estamos dentro del campo de la investigación propiamente. ¿Sí? Ya. A ver, Listo. déjame ver qué más pusiste ahí. Segunda observación que podemos hacer. Un objetivo también siempre es corto, no es muy largo. Cuando tú dices, esto significa lograr sentimientos, estás ya explicando. Estás haciendo una explicación del objetivo. Cosa que no hay que explicar nada, porque lo que decíamos, recuerda lo que decíamos, tiene que tener un verbo en infinitivo, tiene que tener el contenido, decir qué es lo que se quiere lograr o cambiar, y tercero, era el para qué propiamente de ese objetivo. Esos son los tres elementos de un objetivo general. Entonces, ponerle mucha, así como información, pues no es. Entonces, bueno, de todas maneras, este objetivo que tú planteas nos permite hacer reajustes en lo que estábamos diciendo. Ya, profe. Listo. A ver, otro estudiante, ¿qué otro objetivo hay por ahí para ver si lo... Así mismo. Recuerden entonces, mire, la fórmula, ¿cuál era? Objetivo en infinitivo. Segundo, el contenido de lo que se quiere. Y tercero, el para qué propiamente. Ese es el objetivo general. ¿Alguien tiene? Yo tengo uno, profe, pero no sé si está bien No concreto. importa. Justamente se trata de ir viendo a ver si es que lo van haciendo bien. Entonces ponle en pantalla, a ver, vamos a analizarlo. Ya, le puse así full sencillito, pero Sí, no no sé si importa. es posible como que dirigirle a alguna comunidad en especial. Por ejemplo, Ponle una comunidad especial. Comunidad, ponle quiteña, ya. Listo. Ya, mire. Entonces, a ver, ahí pusiste establecer. Ya, el verbo, digamos, está en infinitivo, está bien. ¿Qué quieres ahora?
la relación que existe entre la cultura y la sociedad. Mira, hay dos variables que aparecen entre la cultura y la sociedad en la comunidad quiteña. Es decir, es correcto. Está correcto porque tienes el verbo y tienes el contenido de lo que se quiere estudiar, que es la relación existente entre cultura y sociedad. Y tienes también el contexto en el cual se va a estudiar la comunidad quiteña. Es decir, ese es el contexto. Tal vez lo que podrías poner, también añadirle, es el periodo, el tiempo. A ver, entonces creo que no habíamos hablado. El tiempo, ¿en qué tiempo tú quisieras hacer ese estudio? ¿O de qué tiempo? Creo que no se debe extender en mucho tiempo, en un periodo largo de tiempo, sino podría ser como que en un año, sería en el año. Eso te digo. A ver, la idea es aquí, ¿en qué años quieres hacer el estudio? Será 2019-2020. Ya, ponle guión 2020. Listo. Ponle, después de quiteña, ponle durante el año, no, sí, durante el año 2019-2020. Listo. Y quítale ese en... Ya. Bueno, a ver, entonces, analicemos para ver, tu objetivo es correcto. Así es como deben ser los objetivos. Es decir, cortos, pero que tengan los elementos que se requieren para la investigación. Entonces, tienes el objetivo establecer, ese es el objetivo que quieres. ¿Qué quieres? La relación que existe entre cultura y sociedad, ¿ya? Luego, ¿en qué contexto quieres o vas a hacer tu investigación? En la comunidad quiteña, es decir, en Quito, en la ciudad de Quito. ¿Y en qué tiempo quieres hacer esa investigación? En el año 2019-2020. Es decir, tenemos el espacio, que sería comunidad quiteña, y tenemos el tiempo también. O sea, esos dos conceptos, el espacio y el tiempo, que es la temporalidad, es muy importante en cualquier proceso de investigación. Entonces, mira, pero en sí, tu objetivo es correcto. O sea, así es como debería quedar la formulación de un objetivo. Entonces, ahí ya tienes 2 puntos sobre 2. Es un chiste nomás, pero está bien. O sea, es para decirte que está bien. Listo. Ya. A ver, ¿quién más tiene otro objetivo? A ver, veamos otro objetivo. Yo, profe. A ver, Karen. Yo, Karen, a ver. Entonces, Alguien que me diga cómo comparto pantalla. Creo que sí. Verás, tienes que poner compartir pantalla. Si ves ahí en tu computadora, en la parte de abajo, de color verde, está en la mía, no sé si ya listo. Ahí está. A ver, no tenemos, a ver, determinar si es un verbo correcto, digamos, ya, aquí en el ejemplo. Las características específicas de un grupo social, pero no está incompleto, por ejemplo, ahí no sabemos qué características del grupo social quieres investigar. ¿Qué quisieras investigar? Por ejemplo, de alguna comunidad indígena o algo así. Puede ser. No, porque pones un grupo social. El artículo un es indeterminado, es decir, no se sabe qué. Entonces tendrías que ponerle características específicas. Nos falta algo ahí. ¿Qué quieres estudiar, por ejemplo, ahí? Características específicas. ¿Cuál es el comportamiento o el hecho social que quieres investigar? Podría ser como, o sea, abajo le puse identificar costumbres, comportamientos, posición social. Sí, pero eso es muy genérico, no nos dice. Por ejemplo, si tú pones determinar las características específicas de alimentación. A ver, por ejemplo, ponle de alimentación. Vamos a ver cómo nos sale. De alimentación. Mira, ¿qué estamos ya diciendo? Que lo que te interesa estudiar son las características específicas de alimentación, es decir, cómo la gente se alimenta.
Y lo que tú quieres es estudiar qué cosa. Esas características concretas de la alimentación, de cómo se está alimentando la gente. Eso sería lo que indicarías ya con esa afirmación. Ahora, ahí vendría el grupo social. Entonces, ¿dónde quieres hacer la investigación? De alimentación en un grupo social. No le ponga en un, porque en un es indeterminado. Tiene que ser en un grupo concreto. ¿Dónde quisieras hacer la investigación? No sé, Tú vives en Quito, ¿no es cierto? no, en Cayambe. Ponle de Cayambe o de la ciudad de Cayambe o de alguna parroquia de Cayambe, qué sé yo. Yep. Cayambe te refieres al cantón. Sí. Entonces ponle en el cantón Cayambe. Eso. En el cantón Cayambe, ¿en qué periodo de tiempo tú quieres hacer esa investigación? Podría ser de 2020, 2021. Ya, listo. Entonces, esta es una investigación, ponle ahí, del año, no, a ver, en el cantón Cayambe, correspondiente al año 2020-2021. Ya. Mira, entonces, ahí tenemos ya un objetivo. Ahora, si tú quisieras estudiar no solo la alimentación, sino que quieres estudiar otro aspecto de este grupo social del Cantón Cayambe, podríamos aumentarle otra variable. Por ejemplo, si tú dices determinar las características específicas de alimentación y cultivos agroecológicos. Mira, hemos aumentado una nueva variable. Es decir, estamos complejizando la investigación, porque ya no es solamente la alimentación, sino también tiene que ver con una relación de los cultivos agroecológicos, es decir, cómo están cultivando también esos alimentos o esos productos del campo, de qué manera lo están haciendo. ¿Ves? Ahí están apareciendo preguntas que seguramente necesitamos después investigarlas. Pero como estamos en el objetivo, entonces estamos diciendo... estamos diciendo también que quieres hacer un estudio también agroecológico. Y también nos faltaría el para qué. ¿Para qué todo esto? Determinar características específicas de alimentación y cultivos agroecológicos. ¿Con qué propósito? Para saber cómo es la alimentación, o sea, cómo pueden estar alimentando, si se alimentan bien o mal, digamos. Eso, entonces esa parte nos falta, podrías ponerlo después de agroecológicos. Para determinar su buena o mala alimentación. Sí, puede ser, para saber si hay buena o mala alimentación. Ya. Listo. Mira, ahí tenemos ya un objetivo que vale la pena incluso investigarlo, ¿ves? Eso es correcto. Ya, ahí tienes ya 2 puntos. Muy bien. Gracias. Listo. Bueno, hagamos uno más y con eso terminamos la clase. A ver, ¿alguien más que quiere presentar su objetivo? Yo, profe. A ver. Salga para que comparta la pantalla. A ver, Marjorie, entonces. Ya. Es de que es de un trabajo que hice hace tiempo. Ya. Y quería ver si estaba bien planteado el objetivo. De que a ver, sí. ¿Sigo leyendo? Sí, léele, a ver, Ya. para ver. Analizar el comportamiento y actitudes que los pasajeros muestran
al usar un servicio de transporte público durante el año 2020 mediante encuestas que nos permitan identificar los posibles problemas que se presentan en el transporte. A ver. Bueno, también está bien, porque tú estás poniendo cuando dices mediante, ese es el cómo lo quieres hacer. Es decir, Sí. este objetivo más se parece a cuando formulamos proyectos. Es decir, cuando uno va a hacer un proyecto, generalmente pone mediante encuestas. No está mal tampoco, o sea, está bien porque tú dices, a ver, analicemos, dices, analizar, mire, ese es el objetivo, cuál es el contenido que quieres investigar, el comportamiento y actitudes de los pasajeros que muestran al usar un servicio de transporte público. Mira, hasta ahí tenemos el contenido de lo que quieres. Después le has puesto el plazo, es decir, el año en que se quiere hacer el estudio, que es durante el año 2020, y le añadiste el cómo, que no está mal tampoco, aunque en los objetivos específicos otra vez vuelve a aparecer también el cómo. Mediante encuestas estás diciendo cómo lo vas a hacer para que nos permitan identificar, dice, posibles problemas que se presenten en el transporte. Está correcto, no está mal. Sí está bien. Listo. Bueno, entonces vamos a ir terminando. Así tengo chance también de ponerles a ustedes abrirles el aula virtual para que puedan ahí establecer su tarea y también en los acuerdos que quedamos. Bien, jóvenes, entonces nos vemos la próxima clase. A ver, la siguiente clase creo que vamos a trabajar sobre la justificación, que es un tema pendiente que todavía no lo he abordado. Y por eso es que la fecha también que nos extienden, pues sí nos ayuda bastante para terminar de explicar esta unidad 2. Bien, si no hay alguna otra pregunta, pues terminamos la clase y nos veremos el próximo miércoles. Y que tengan mucha suerte, cuídense mucho del coronavirus. Gracias. Chao, jóvenes, nos vemos. Igualmente. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.